¿Qué medidas tiene pensado tomar para combatir los preocupantes niveles de paro en personas mayores de 45 años que sufre Asturias? Gracias. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, presidente. Señoría, en principio, el colectivo de desempleados mayores de 45 años presenta, para contextualizar un poco la respuesta, presenta una serie de características comunes que paso a relatar y, en función de ello, el diseño de las medidas a adoptar. Este colectivo de desempleados mayores de 45 años, que en agosto de 2017 alcanza las 36.105 personas, son 1.655 menos que en agosto de 2016, un descenso del 4,38%, y que presenta, como digo, respecto del conjunto, ese descenso porcentual. Las características definitorias y en base a las cuales se articulan las medidas para paliar su situación son, a fecha de agosto de 2017, son un 55% de mujeres, un 55% de edades comprendidas entre 45 y 54 años, un 70% adscritas al sector de servicios, un 66% tienen como máximo nivel formativo la enseñanza secundaria obligatoria, un 80% no tiene cualificación profesional y un 61% presenta más de 12 meses en situación de desempleo. Estas características, estos parámetros, permitirán justificar lo que a continuación le expondré en cuanto a las medidas específicas que podrían considerarse de las que se puede beneficiar este colectivo. Como es sabido, las políticas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias se articulan a través de una serie de ejes fundamentales de orientación para el empleo, cursos de formación, planes locales, mantenimiento de empleo de discapacitados, formación con compromiso de contratación, programas mixtos de empleo y programas de acompañamiento a la búsqueda activa de empleo. El colectivo de mayores de 45 años tiene acceso, naturalmente, a todas las líneas que acabo de enumerar, pero específicamente sí que tiene prioridad o se considera un colectivo prioritario en las que a continuación le detallo. En las correspondientes a los itinerarios personalizados de empleo, en las correspondientes a acciones de formación para el empleo y, en concreto, la convocatoria de formación para el empleo o la convocatoria de acciones de formación para el empleo cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, las prácticas profesionales no laborales para participantes en cursos de formación, los programas de empleo-formación, concretamente talleres para empleo y el proyecto Actívate, los planes locales de empleo cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el nuevo programa integral de orientación y mejora de la empleabilidad. En todos estos capítulos, en todas estas líneas y medidas, el colectivo mayor de 45 años tiene, en base a las características que acabo de reseñar, un carácter de prioridad o de preferencia. Como consecuencia de todas estas medidas, simplemente a título informativo, indicarle que beneficiarios mayores de 45 años de todas estas medidas que se gestionan a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 2015 se han beneficiado 8.056 personas mayores de 55 años, en 2016 8.678 y en lo que va de 2017 6.441. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Gallardo, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, usted ha dado muchos datos que si le digo que son necesarios, algún dato voy a dar yo también, pero le voy a decir una cosa, o sea, que podemos hablar de muchos datos, pero aquí estamos hablando exactamente en agosto de 16.145 varones y 19.950 mujeres que no encuentran empleo. Y aparte que no encuentran empleo, están en un colectivo que nadie va a dudar en este hemiciclo, que es el más complejo de encontrar empleo. No es fácil para este segmento encontrar empleo. Y este colectivo, a pesar de lo que usted dice, ha crecido en porcentaje sobre los parados de Asturias. Un dato muy sencillito. En diciembre de 2016 constituían el 46% de los parados en Asturias y en el dato que usted ha dado de agosto es casi el 50%. Para ser exactos, el 49,7%. Es decir, estamos hablando de prácticamente la mitad de los parados de Asturias.
Y si lo juntamos con otro dato directamente interrelacionado que usted, por supuesto, posee, gran parte de ellos son parados de larga duración. Y aquí tenemos ya el colectivo más complejo de todos, a parados mayores de 45 años de larga duración. Y aquí somos campeones mundiales. Bueno, no sé si mundiales, pero por lo menos nacionales. Porque en este colectivo tenemos, frente a una media del 40% en España, tenemos en Asturias el 47,1%. Y frente a una media cercana al 41% en España para mujeres, la anterior era de varones, nos vamos casi al 50%, es decir, 10 puntos por encima de la media nacional. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si estuviera uno de estos parados aquí, es fácil de entender. Tenemos parados muy difíciles de volver a insertar en el mercado laboral. De los que tenemos, un altísimo porcentaje son muy difíciles de insertar en el mercado laboral. ¿Y por qué? ¿Es culpa suya que lleva con lo que lleva? No, no es culpa suya, ni siquiera de su antecesor. Es de una serie de políticas repetidas una y otra vez, ineficaces del socialismo, que a lo que lleva es a estas cifras. Mire, tuve la suerte el otro día de estar en la inauguración del curso universitario y la profesora de la catedrática, Amelia Bilbao Tirol, hizo una lección inaugural que decía ¿qué es lo mejor? Y aquí decía la utilización de las matemáticas en la política. Dice que cuando un agente racional tiene que elegir entre varias opciones, no es adecuado, sino para ella imprescindible. Yo coincido con ella. En el ámbito de lo público, porque son políticas que afectan a toda la población en el presente y en el futuro, utilizar las matemáticas. Y ha hablado de las aplicaciones de técnicas multicriterio. Y aquí le voy yo, si tuviera aquí una parada de estas características, ¿dónde está el drama? Mire, el Instituto Nacional de Estadística, que es aplicando criterios multicriterio, técnicas multicriterio, hace una proyección a 2029, es decir, ya no estamos hablando de lo que pasa ahora, sino a 2029. Y utiliza varios factores. Uno de ellos, bueno, población, características, utiliza varios factores. Pero uno de ellos es el resultado de las políticas anteriores. Y aquí es donde iba yo. ¿Sabe dónde nos quedamos en la tasa de actividad de Asturias en 2029? Pues mire, se lo voy a decir yo, en el 42%, con diferencia a la peor del país. Y divergiendo sobre comunidades que hoy están mal también, pero todavía aumentaremos nuestra distancia. ¿Qué significa? Que esta es la esperanza que ustedes le van a dar a los parados. Hasta el Instituto Nacional de Estadística sabe que ustedes no van a lograr que esta población consiga su puesto de trabajo. Y si a eso le sumamos que tenemos la peor tasa de actividad del país entre los de 16 a 34, tendremos claro que solo están trabajando los que más fácil tienen trabajar. A partir de ahí, en Asturias, sus políticas es a lo que nos han llevado. Y como faltaba poco, tenemos el Servicio Público de Empleo que en los últimos 10 años más eficacia ha perdido. Es decir, no hay ningún Servicio Público de Empleo autonómico en España que haya perdido tanta eficacia como el SEPEPA en los últimos 10 años. La posibilidad de encontrar trabajo a través del SEPEPA, si lo ponemos a todos los servicios públicos autonómicos, ninguno ha disminuido tanto de encontrarla a través de ese servicio como la asturiana en los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Que el SEPEPA nos cuesta un dineral a los asturianos. Pero oiga, las técnicas de perfilado profesional, que son decisivas, sobre todo para este tipo de parados tan difícil de reinsertar, pues no las debemos utilizar bien. El número de orientadores laborales no es el adecuado, no estarán motivados. Los compromisos vinculantes, que también han figurado, también funcionan, fíjese, con los propios servicios de empleo autonómicos sobre aspectos como carga de trabajo de cada uno, satisfacción del usuario o tasas de colocación, aquí no existen. Y entonces, desde el dato del 2%, en estos colectivos, utilizando estos criterios, hay comunidades autónomas donde se está sobre el 7 y sobre el 8. Después, las agencias de intermediación, que aquí también te parecen que ustedes las utilizan, pero siempre en una especie de halo de sí, pero no, no, pero sí, como si estuvieran convencidos, pues en estos colectivos, en otras partes, han demostrado tasas también cercanas al 10%. ¿Qué es lo que yo les diría? Porque yo no estoy hablando para ustedes, saludo de verdad. Si estuviera un parado aquí de más de 45 le diría, oiga, ¿qué quiere usted? ¿Usted qué quiere? Pues quiere buscar un trabajo, no que le coloque la agencia de intermediación, el SEPEPA, lo que va a buscar es un trabajo. Estamos hablando de porcentajes reales de consecución de un empleo para estos colectivos. Pero claro, no son sus políticas. Estas son las políticas del Partido Popular. Y lo malo ya no es fracasar en su política, lo malo no es haber fracasado en el pasado, lo malo no es este panorama en el presente, sino que hasta el Instituto General de Estadística sabe que ustedes van a fracasar en el futuro, lo cual a mí me parece absolutamente preocupante. Pero mire, no quisiera, porque para alguien que nos escuche, que puede estar en esta situación, no quisiera acabar en un mensaje de desesperanza ni de catastrofismo, porque le voy a decir una cosa, yo creo que se acabó el ciclo del socialismo en Asturias, que es la mejor noticia para estos parados si me estuvieran escuchando. Las comunidades donde mejor funcionan estos ratios son las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y nosotros creemos y sabemos que el Partido Popular va a gobernar esta comunidad y ese es el único mensaje de esperanza que le podemos dar a estos parados que nos estuvieran escuchando. Gracias.